Fracasó el diálogo antes de empezar. María Corina y Edmundo dan la espalda a las negociaciones. La CPI pierde a Venezuela. Menos justicia para las víctimas. Primer golpe diplomático. Presidente electo de Colombia, Abelardo de las Priella, cierra embajadas y consulados. En momentos en los que la información circula con rapidez y abundan las versiones encontradas, nuestro compromiso sigue siendo el mismo: ofrecerles contexto, análisis y los hechos más relevantes con rigor y responsabilidad. Este lunes 27 de julio los invito a que me acompañen una vez más a revisar las noticias que están marcando el presente de Venezuela y su impacto dentro y fuera del país. Soy Génesis Pérez y para mí es un placer darles la bienvenida. La nueva fase de negociaciones en Venezuela todavía no se instala y ya comienza con una fractura de peso. María Corina Machado y Edmundo González anunciaron que no participarán en los diálogos previstos para el 1 de agosto y su ausencia instala la duda de si la hoja de ruta de Washington puede tener éxito sin quienes encarnan el respaldo popular en el país. Quique Frías con el informe. Golpe político antes de que se instale la mesa. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, no participarán en los acercamientos que inician el 1 de agosto. En un comunicado dijeron que no serán un obstáculo del proceso y marcaron distancia del formato. No seremos obstáculos a ninguna iniciativa que produzca avances reales. Las evaluaremos con base en logros concretos. La hoja de ruta para la transición presentada por el gobierno de Estados Unidos, teniendo como protagonistas a Dinora Figuera, la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, y Jorge Rodríguez, cabeza del actual Parlamento, enfrenta cuestionamientos. Dirigentes dentro de la plataforma unitaria advierten del riesgo de que se queden por fuera importantes voces de la disidencia sociopolítica. Respaldamos de manera categórica el pronunciamiento emitido por la líder nacional María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia. La reconstrucción de la República requiere unidad de propósito. Toda solución democrática debe tener como piedra angular el mandato expresado en la primaria de 2023 y la elección presidencial de 2024. Otros análisis apuntan o acusan directamente al chavismo del clan Rodríguez de, a través de diferentes estrategias, tratar de ganar tiempo para conservar el poder. Es puro teatro. Hay varios motivos para sospechar que este diálogo no es muy serio, que digamos. Para empezar, el diálogo anunciado por Washington y Caracas no incluye directamente a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Máxima expectativa por un proceso de negociación que, al margen de parecerse a los anteriores, es totalmente inédito debido al tutelaje estadounidense. Tanto a María Corina como Edmundo quedarán, como ellos mismos dijeron, al margen, pero exigiendo cronograma electoral presidencial, liberación de presos políticos, retorno de exiliados y garantías para una transición verdaderamente democrática. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día. Si el diálogo entre el Rodrigato y la oposición queda limitado a puros políticos, ¿qué tan representativa debe ser la negociación para que los acuerdos tengan respaldo ciudadano? Comenzamos con Carlos Padilla, quien comenta: el interinato criminal está de fiesta. Hay una división irresponsable entre diversos factores de la sociedad civil, gremios, sindicatos y partidos políticos. Cada quien convoca por su cuenta, cada quien monta su kiosco. Muchos caciques y pocos indios. Seguimos con Rosaura Ramírez, quien afirma: ya estamos cansados de diálogo. Mientras ellos hablan y no llegan a ningún acuerdo, el pueblo se hunde más en la miseria. Mientras que Alexis Artigas pregunta: ¿diálogo? Esa palabra ya está desgastada y nunca ha traído beneficio alguno para el pueblo venezolano. Esto es darle más oxígeno a esta gente que busca aferrarse al poder cada día más. Y finalmente, Francisco Guevara sostiene: esa ruta sin la participación de todos los gremios está destinada al fracaso. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Estados Unidos celebró la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional, una decisión que, aunque no detiene la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, sí podría dejar sin una vía internacional de justicia a futuras víctimas de violaciones de derechos humanos. El respaldo de Washington envía un mensaje un poco contradictorio.
Mientras impulsa procesos contra antiguos jerarcas del chavismo, avala una decisión que reduce los mecanismos de rendición de cuentas del Estado venezolano. Juliana Palmar con los detalles. La administración estadounidense calificó como positiva la decisión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de retirar a Venezuela del Estatuto de Roma. En un comunicado, el Departamento de Estado aseguró que la Corte Penal Internacional ha sido ineficaz en el caso venezolano y cuestionó que el tribunal investigue a países con sistemas judiciales independientes, mientras mantiene abierta una investigación iniciada en 2018 contra la administración chavista. La denominada Corte lleva investigando a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. En cambio, la Corte Penal Internacional ha malgastado sus recursos en investigar e imputar cargos a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se han sometido a la jurisdicción de la Corte. Sin embargo, la salida de Venezuela no significa que el caso conocido como Venezuela 1 desaparezca. El Estatuto de Roma establece que la denuncia del tratado solo surte efecto un año después de su notificación y no afecta las investigaciones ya iniciadas. Es decir, la CPI podrá continuar con el expediente abierto por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos antes de que la retirada sea efectiva. La salida no borra, por supuesto, los hechos que ocurrieron y de los cuales son objeto de investigación por la Corte Penal Internacional, porque Venezuela era parte de ese estatuto y la investigación sigue en curso. Una vez que concluya ese año de transición, la Corte Penal Internacional sí pierde la jurisdicción sobre Venezuela por hechos cometidos a partir de ese año en que culmina la vigencia de la adscripción a la Corte Penal Internacional. Una vez se haga efectiva la salida, las presuntas violaciones de derechos humanos que ocurran después y que no formen parte de la investigación ya abierta quedarían fuera del alcance de la Corte, salvo una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU. El respaldo de Washington coincide con el anuncio del secretario de Estado Marco Rubio de impulsar el desmantelamiento de la CPI, una coincidencia que fortalece la percepción de que Caracas encuentra respaldo para alejarse de los principales mecanismos internacionales de justicia. El gobierno que en un futuro próximo o inmediato asuma el poder en Venezuela, indiferentemente de que Estados Unidos no lo apoye, debe retomar la adscripción al Estatuto de Roma como un país civilizado y que respeta los derechos humanos y que va en contra de los crímenes de lesa humanidad, porque en Venezuela lo que no sucedió, lo que no está sucediendo, nunca más ha de repetirse. Y en consecuencia debemos estar adscritos a todos esos organismos multilaterales, a la justicia internacional que nos juzgue para que así en un futuro hagamos las cosas como deben ser. Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó al gobierno venezolano a reconsiderar su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional, al advertir que esta medida podría afectar los mecanismos internacionales de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Las paredes caídas por el sismo revelaron grietas mucho más profundas en la gestión de los recursos para responder a la catástrofe. Cuando la emergencia se atiende con censos y alianzas privadas en Chacao, algunas comunidades del municipio Libertador denuncian que los funcionarios jamás aparecieron. Juan Gutiérrez Gamba nos cuenta. Un mes después del doble terremoto, la emergencia sigue dejando una pregunta abierta. ¿Por qué la respuesta no ha sido igual para todos? Dos municipios vecinos dentro de Caracas enfrentan dos realidades opuestas: la eficiencia municipal frente al desamparo en el corazón del poder político. Desde el primer día, Chacao, el municipio más afectado de la capital, activó un plan de atención con remoción de escombros, asistencia a damnificados, inspecciones técnicas y un programa de reconstrucción que incluye la futura instalación de un sistema de alarma sísmica. En contraste, vecinos de Libertador, donde tienen sede los principales poderes del Estado, denuncian que aún esperan inspecciones
y respuestas sobre la seguridad de sus viviendas. Esto no tiene que ver con divisiones político-partidistas, es el dolor de los caraqueños, es el dolor de la ciudadanía que fue abandonada por el Estado. Realmente no existe un plan, y lo digo como damnificado porque mi apartamento quedó totalmente destruido. El edificio es etiqueta verde, pero el apartamento está inhabitable, no hay un plan, es pura demagogia, propaganda, y nosotros llamamos a la seriedad. También se suman alertas sobre presuntas exclusiones políticas en la entrega de viviendas, señalamientos que hasta ahora no han sido corroborados de manera independiente. Un mes después de los terremotos y ante las denuncias de desamparo, el gobierno activó el Plan Venezuela Renace, donde Delcy Rodríguez afirma que se han inspeccionado 30.000 viviendas y el despliegue de brigadas populares para acelerar la reconstrucción de infraestructura, un esfuerzo que choca con las quejas de comunidades que continúan esperando asistencia directa. Vamos a recuperar a Venezuela, vamos a reconstruir una nueva Venezuela. Por sobre los escombros está la voluntad de un pueblo, de una nueva espiritualidad, de una unión nacional que se suma a resolver los problemas colectivamente, comunitariamente. Nadie está solo, nadie está solo. El desastre sísmico no solo derribó paredes, también derrumbó el discurso de protección social. Cuando la asistencia ante un desastre depende del municipio y del signo político, la vida de los ciudadanos queda atrapada en el abandono oficial. Esta semana se acumulan nuevos incrementos en servicios esenciales. Al alza de las tarifas eléctricas y telefónicas se añade el ajuste del pasaje urbano previsto para el 1 de agosto en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo. María José Prado con los detalles. Aunque el Ejecutivo asegura que la economía venezolana continúa en crecimiento, el costo de vida sigue aumentando. El sector transporte confirmó que el incremento del pasaje urbano suspendido tras la emergencia provocada por el doble terremoto del 24 de junio entrará en vigencia el 1 de agosto. La tarifa pasará de 140 bolívares al equivalente de $0.25, calculado según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, un mecanismo de indexación acordado por el gremio a finales de mayo. La cofradía considera apropiado este aumento, sobre todo ahora que el sector también fue afectado en los estados sacudidos por los sismos. En este momento estamos trabajando al 30% de nuestra capacidad. También tenemos unidades que están llevando rescatistas, servicio médico, insumos. El transporte no es el único servicio con ajustes. Comerciantes y pequeños empresarios denuncian incrementos silenciosos en las tarifas de Corpoelec que en el último año alcanzan entre 400 y 750%, dependiendo del tipo de usuario. En algunos casos, las facturas pasaron de 1.135 bolívares a 9.690 bolívares mensuales, mientras persisten los apagones y las fluctuaciones eléctricas. A esto se suman los recientes aumentos en los planes de telefonía e internet, que continúan elevando el costo de los servicios básicos. Frente a este panorama, muchos ciudadanos cuestionan que los incrementos se sigan aplicando mientras sus ingresos permanecen prácticamente estancados. Estoy de acuerdo. Porque estamos trabajando solo para pagar pasaje. No. Porque el aumento salarial no muchas personas no le va a alcanzar para el transporte. Porque lo que ganamos no. Los nuevos incrementos llegan en un contexto en el que la canasta alimentaria familiar supera los 756 bolívares, según Sendas FBM. En contraste, el salario mínimo oficial permanece congelado en 130 bolívares desde 2022 y las bonificaciones otorgadas por el Ejecutivo siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades básicas. De hecho, un trabajador que dependa únicamente del salario mínimo necesitaría más de 200 salarios para adquirir una sola canasta alimentaria. En una crisis diplomática vertiginosa, la Cancillería brasileña convocó al embajador de Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre ofensas del presidente argentino Javier Milei contra su par Luis Ignacio Lula da Silva y otras autoridades. Milei se refirió a Lula como presidiario y ladrón y al juez de la Corte Suprema Alexander de Moraes como basura calva durante la fiscalización del derechista Flavio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en las presidenciales de octubre. Veamos. Crisis diplomática entre Brasil y Argentina. La tensión escaló el fin de semana luego de que Brasilia llamara a consultas el domingo a su embajador en Buenos Aires
por ofensas del presidente argentino Javier Milei contra su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. De visita en Sao Paulo, el ultraliberal participó de la oficialización de la candidatura del derechista Flavio Bolsonaro para enfrentar a Lula en las elecciones de octubre y expresó su malestar por no haber podido visitar a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, quien está preso por un intento de golpe de Estado en 2022. Para colmo, la basura Calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Tras conocer la medida adoptada por Brasil, que también convocó al embajador de Argentina en Brasilia para dar explicaciones, Milei redobló la apuesta y acusó al gobierno de Lula de haber financiado una supuesta campaña anti-argentina de la que no aportó pruebas. En aparente alusión a críticas en redes sociales a su país durante el Mundial de Fútbol, el mandatario afirmó a la radio local Mitre que el 25% de los recursos de esa presunta campaña salió del gobierno de Brasil. Y agregó que también fue financiada por otras cabezas progresistas de México y el Partido Demócrata estadounidense. Lula dijo el domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando sin injerencia de nadie, porque en Brasil no se acepta que nadie meta la nariz donde no es llamado, sin entrar en detalles. El presidente brasileño sostiene desde 2025 un pulso con el gobierno estadounidense de Donald Trump, aliado de Milei y la familia Bolsonaro, que ha impuesto aranceles y sanciones a la potencia sudamericana, leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente. En su último viaje a Argentina el año pasado, Lula visitó a la expresidenta y actual opositora Cristina Fernández de Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que hoy marcan la pauta y repercuten en el día a día del venezolano. Comenzamos revisando nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. Abelardo de las Priella anuncia el cierre de varias embajadas y rompe relaciones con Nicaragua y Cuba. El presidente electo de Colombia, Abelardo de las Priella, anunció una optimización de la presencia de su país en el exterior que incluye el cierre de 15 consulados y 14 embajadas alrededor del mundo y la ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías, dijo el mandatario, que también informó de la reapertura de su representación diplomática en Jerusalén y otros países en los que existan oportunidades estratégicas. Varias naciones se han retirado de la CPI y la última es Chad. Las decisiones de Venezuela y Chad de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar los trámites para su salida definitiva de la Corte Penal Internacional se suman a las de otros países y coinciden con la campaña de la administración Trump contra este tribunal. Chad anunció el retiro este lunes al considerar que este organismo ha tenido una eficacia limitada desde su entrada en funcionamiento en 2002. Burundi fue el primer país en abandonar formalmente el Estatuto de Roma en 2017. A su vez, el expresidente Rodrigo Duterte retiró a Filipinas en 2019 y el último país que hizo efectiva su salida este mismo año fue Níger, tras acusar al Tribunal de Parcialidad y de ser una herramienta neocolonial. Keiko Fujimori enfrenta varios retos al asumir la presidencia en Perú. Tras una ajustada victoria por 49.641 votos, Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú este 28 de julio con grandes retos para sus 5 años de gobierno, especialmente ganarse la confianza de la mitad del país que no votó por ella. Debe aplacar la inseguridad promovida por el crimen organizado y devolver al país a la estabilidad económica y al orden fiscal. Su permanencia en el cargo no peligra como la de sus antecesores, ya que cuenta en el nuevo Parlamento con la suficiente representación como para frenar cualquier intento de destitución. Amigos, gracias por acompañarnos y confiar en este espacio informativo. Seguiremos atentos al desarrollo de los acontecimientos para ofrecerles a ustedes información verificada. A quienes nos acompañan desde cualquier rincón del mundo, gracias por confiar en nosotros. Nos vemos en una próxima emisión.